Acompañarles en el sexto aniversario de esta iglesia es para mí un gozo. Lo que lamento es no haber podido atender la invitación de los pastores antes, pero este es pero por fin el Señor nos dio la oportunidad de estar aquí, y para nosotros es un gozo ver que por todo el país e incluso en otros países el Señor está levantando iglesias fieles que conocen bien la doctrina bíblica, la cual ha ido perdiéndose con el paso de los años, y se levantan iglesias valientes dispuestas a predicar la verdad, como esta iglesia, la Iglesia Bautista Nueva Generación. Así que para mí es un gran gozo estar con ustedes, un privilegio que no merezco, pero que el Señor en su gracia me quiso dar. Y bueno, lo que queremos ahora es que el Señor nos hable en su palabra. Hemos venido a escuchar su palabra, y gracias a Dios que tenemos hoy una palabra que Él quiere darnos. Quiero invitarlos entonces al texto que leímos para la exposición en el día de hoy. Se trata del Salmo número 3. Como ustedes saben, la característica de las iglesias de la Reforma es que la predicación es lo que conocemos como predicación expositiva. Es decir, que el predicador lee las Escrituras, explica las Escrituras y aplica a sus oyentes las Sagradas Escrituras. Esa es la forma de predicación característica de nuestras iglesias, y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a leer las Escrituras, vamos a explicar las Escrituras y vamos a aplicar las Escrituras. Ya durante la adoración pública, nuestro hermano Camilo y nosotros leímos alternadamente este salmo, pero quiero decirles que lo leímos mal. Leímos mal este salmo. ¿Por qué? Porque nos faltaron algunos fragmentos. El subtítulo de este salmo y el subtítulo de todos los salmos que tienen subtítulo son escritura. O sea que el subtítulo hace parte de la escritura. Así que si vamos a leer el Salmo 3, debemos leer también el subtítulo. Y la palabra Selah o Selah, no sé cómo se pronuncia, nadie sabe, también hace parte del Salmo, y es un término musical. Al parecer es un término musical, nadie sabe tampoco qué significa. Entonces, en honor a la inspiración plenaria y verbal de la Escritura, y para honrar la Escritura, voy a leer de nuevo todo el Salmo, incluido el subtítulo, al cual voy a llamar durante mi exposición versículo 0. El subtítulo será el versículo 0 del Salmo. Y vamos a leer el Salmo 3 desde su versículo 0. Hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Vamos a orar pidiendo la iluminación del Espíritu Santo en esta tarde. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos muchísimas gracias por estos 6 años de bendición. Tú eres el que planta la iglesia, tú eres el que la sostiene, tú eres el que la edifica, la madura y la prospera. Hoy estamos reunidos aquí para dar gracias por 6 años de fidelidad, amor, 6 años de gracia, de protección, 6 años de grandes maravillas en nuestras vidas. Usa esta palabra para fortalecernos aún más, para prepararnos aún más para las batallas de la vida cristiana. Enséñanos hoy, Espíritu Santo, con poder al corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Uno de los engaños más grandes en los cuales afectaron a la iglesia cristiana durante el siglo XX, uno de los falsos evangelios
que circularon y que aún circulan en la iglesia del siglo XX, uno de esos mayores engaños es el falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad, donde se le enseña a los creyentes que ellos, por ser hijos del Rey de Reyes, lo cual es verdad, somos hijos del Rey de Reyes, debemos ser ricos, debemos estar prosperados, debemos tener mucha salud y vivir con mucha felicidad. De tal suerte que el eslogan que circula en las iglesias y que incluso se hizo popular en algún momento con propagandas de televisión de estas iglesias falsas de la prosperidad fue: pare de sufrir, pare de sufrir. Y recuerdan a ustedes alguna propaganda en la televisión donde invitaban a estas iglesias falsas y decían: pare de sufrir. Pero resulta que la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia no enseña pare de sufrir, la Biblia enseña prepárate para sufrir. Prepárate para sufrir. Y gracias a Dios, esas tinieblas que ocuparon la iglesia, que llenaron la iglesia durante el siglo XX, esas tinieblas ya están pasando. Ya están pasando. Y Dios está ahora levantando iglesias fieles, entre las cuales estamos ustedes y nosotros y todas las iglesias de la Reforma, la iglesia del Pastor Gabriel de Sisión Jesús en Cali y todas las demás iglesias que nos contamos como iglesias de la Reforma. Nosotros somos la luz que está disipando esas tinieblas. Y ya hay muchos que no creen en la teología de la prosperidad. De hecho, algunos de los que están aquí porque entendieron que eso era un engaño. Y muchos van a seguir viniendo. Este lugar seguramente va a quedar corto pronto, porque muchos está sacando el Espíritu Santo de esas iglesias, mostrándoles que el mensaje de la Biblia no es pare de sufrir, sino prepárate para sufrir. Entonces muchos aquí ya reconocen que eso es falso. Muchos aquí ya han sacado esa falsa doctrina de sus corazones, pero hay un problema, y es que cuando uno saca lo falso, debe entrar lo verdadero. Cuando uno mortifica un pecado, debe cambiarlo por la virtud opuesta. Entonces, si el pare de sufrir, el falso evangelio de la prosperidad, es una mentira, ¿qué debemos colocar en su lugar? ¿Qué debemos colocar en nuestros corazones? ¿Qué debemos enseñar contrario al falso evangelio de la prosperidad? ¿Y qué debe arraigarse profundamente en nuestros corazones para que realmente estemos preparados para vivir la vida cristiana como debe ser? La palabra de Dios nos muestra en grandes porciones, hay porciones muy abundantes de la Escritura que nos muestran ellas por sí mismas que esas porciones fueron escritas para crear en nosotros una mente preparada para la aflicción. Grandes porciones de la Escritura. Por ejemplo, si yo les digo, traten de pensar en el Antiguo Testamento y mencionen un libro del Antiguo Testamento que todo él grita a voces, este libro, el mismo libro grita, este libro fue escrito para prepararte para la aflicción. Ustedes inmediatamente piensan en el libro de Job, obviamente. Pero el libro de los Salmos, de donde hemos sacado hoy nuestro texto, también en el libro de los Salmos, más o menos el 80% de los salmos podrían ser llamados salmos de aflicción. Como el salmo que acabamos de leer podría ser llamado salmo de aflicción. Y esas grandes porciones de la Escritura son puestas ahí para darnos a nosotros una mente preparada para la aflicción. El Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos una mente preparada para la aflicción. Y lo mismo sucede cuando pasamos al Nuevo Testamento. Grandes porciones del Nuevo Testamento son escritas exclusivamente para eso. Usted puede pensar inmediatamente en Primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta escrita para que los receptores de la carta aprendan a soportar aflicción. Lo mismo Santiago. La carta de Santiago fue escrita para soportar aflicción. Lo mismo el libro de Apocalipsis. Grandes porciones de la Escritura nos fueron dadas para que los cristianos tengamos una mente preparada para la aflicción. Entonces, ¿qué pondremos en lugar del falso evangelio de la prosperidad? La enseñanza bíblica de una mente preparada para la aflicción. Y ese es el título que le he dado a la exposición de este salmo: una mente preparada para la aflicción. ¿Cuál es el tema del salmo en conexión con el resto del libro de los salmos? Como ya dije, en el libro de los salmos hay muchos temas, pero el tema de la aflicción es dominante. Por ejemplo, ustedes en el Salmo 34, 19, un pasaje que conocen de memoria, que si yo lo empiezo a recitar, seguro que ustedes lo terminan. Muchas son
las aflicciones del justo, pero todas las ciencias le librará. Esa sección, ese Salmo 34, 19, nos muestra en realidad lo que este Salmo y muchos otros salmos quieren hacer en nosotros. Este Salmo y muchos otros salmos nos muestran al ungido de Dios, al ungido de Jehová. El protagonista de este Salmo es el rey David, y el rey David es el ungido de Jehová. Él es el protagonista inmediato. Como veremos más adelante, hay otro protagonista, pero él es el protagonista inmediato. Y como ungido de Jehová, este Salmo nos muestra, y muchos otros, que los elegidos, los ungidos, los bienaventurados del Señor, inevitablemente vamos a entrar en aflicción, pero vamos a reaccionar a esa aflicción y vamos a salir victoriosos de esa aflicción. Y eso es lo que muestra el Salmo. Ese es el tema del Salmo. Este Salmo en sí tiene todos los elementos para darnos una mente preparada para la aflicción. Y este Salmo es tan solo uno de muchos, y lo escogí para enseñar esto por ser el primero y porque su misma distribución, la misma forma como está escrito el Salmo, así lo muestra. Este Salmo es como una especie de prototipo que muestra todos los elementos que permiten que el creyente llegue a tener una mente preparada para la aflicción. Entonces, habiendo entendido de qué vamos a hablar y cuál es el tema de nuestro Salmo y cómo él está en este propósito grande del Espíritu Santo de darnos una mente preparada para la aflicción, para estudiar nuestro Salmo vamos a dividir este Salmo, vamos a dividirlo en 3 partes, y ustedes se pueden dar cuenta de que la palabra Selah o Selah divide el Salmo de manera natural en 3 partes. De los versículos 1 y 2 aparece la palabra Selah y encontramos una primera parte. En esa primera parte encontramos las aflicciones del ungido de Jehová. En esa primera parte están las aflicciones del ungido de Jehová. Luego los versículos 3 y 4, hasta donde está de nuevo la palabra Selah, encontramos las reacciones del ungido de Jehová. Las reacciones del ungido de Jehová. Y el resto del Salmo, entre los versos 5 y el 8, cuando aparece de nuevo la palabra Selah, encontramos las victorias del ungido de Jehová. Las victorias del ungido de Jehová. Entonces tenemos 3 cosas que a su vez son los 3 elementos constitutivos de una mente preparada para la aflicción. Primero, las aflicciones del ungido de Jehová. Segundo, las reacciones del ungido de Jehová. Y en tercer lugar, las victorias del ungido de Jehová. Veamos entonces, parte por parte, las 3 enseñanzas, los 3 elementos que hay en la enseñanza de este Salmo. En primer lugar, las aflicciones del ungido de Jehová. Y encontramos en el versículo 0, el versículo 0 del Salmo nos muestra una aflicción inmediata. Es decir, el contexto. Es decir, lo que David estaba sufriendo en ese momento y que lo llevó a escribir este Salmo. Y en el versículo 1 y 2 encontramos otras aflicciones. Primero la aflicción inmediata y luego otras aflicciones. Veamos en el versículo 0 la aflicción inmediata. Verso 0 dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Creo que todos ustedes conocen esta historia. David, el gran rey, en la cumbre, en el punto más alto de su carrera, se descuidó. Por un segundo dejó de velar y se puso a contemplar el cuerpo de una mujer desnuda que apareció a su vista. Cayó en el pecado de adulterio y luego cometió homicidio. Y como castigo, Dios le anunció a través del profeta Natán que la espada no se iba a apartar de su casa. Sus hijos, Dios lo iba a castigar en sus hijos. Su hijo mayor violó a su media hermana y ahora su hijo Absalón, que había matado a su hermano mayor Amnón, estaba persiguiendo a su propio padre para matarlo. Absalón, el hijo de David, era un parricida. Parricida es el hombre que mata o que quiere matar a su padre. Esa es la aflicción inmediata de David. Esa es la aflicción inmediata de David. Eso le estaba ocurriendo a David cuando escribió este salmo. Y eso ya nos muestra de entrada que los cristianos, los creyentes todos, vamos a tener
aflicciones que pueden venir por causa de nuestro propio pecado. Nosotros vamos a tener aflicciones por causa de nuestro propio pecado. Y esa es una realidad para todos nosotros. No podemos escapar de esa realidad. Todos nosotros vamos a tener aflicciones por causa de nuestro propio pecado. Esas son las primeras aflicciones que debemos enfrentar en esta vida. Pero hay muchas otras aflicciones. La primera aflicción que vemos es la aflicción inmediata, pero luego David se sale de su contexto natural para escribir el Salmo y se expande su pensamiento y comienza a recordar sus muchas aflicciones. Verso 1 dice: oh Jehová, y aquí es muy importante el hecho de que David utilice la palabra Jehová para invocar a Dios en medio de su aflicción, porque la palabra Jehová significa Dios de pacto. Es decir, que nunca David olvida que Jehová tiene un pacto con él, y por eso invoca a Dios con la palabra Jehová. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Eso significa que en este mundo nosotros tendremos aflicción no solamente por causa de nuestro propio pecado, sino por causa de nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Son los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio y muchos otros que se van a levantar como enemigos contra nosotros. Pero noten cómo David utiliza palabras que amplifican. Dice cuánto, queriendo decir muchos. Dice multiplicado, queriendo decir muchos. Y luego utiliza en la segunda parte del versículo 1 otra vez la palabra muchos. Dice: muchos son los que se levantan contra mí. ¿Qué le viene a su mente cuando usted escucha eso de muchos y muchos y muchos? Otra vez el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Es insensato pensar que en esta vida nosotros no tendremos aflicción. El cristiano tiene que entender eso como una realidad. Es una realidad inevitable que en este mundo tendremos aflicción. ¿Por qué? Porque usted es pecador, porque yo soy pecador, porque mi vecino es pecador, porque mi jefe es pecador, porque mi compañero de trabajo es pecador, hasta el perro de mi casa es pecador. O sea que voy a tener problemas por donde vaya, porque estoy viviendo en un mundo pecador. Entonces es insensato pensar que este mundo no es nuestro hogar. Es insensato pensar que este mundo es un lugar de paz. Es insensato pensar que en este mundo seremos felices y comeremos perdices. Ese es Hollywood. Eso es una mentira, eso es un engaño. Pero ¿saben qué? La mayoría de los cristianos somos más hollywoodianos de lo que creemos. Y por eso cuando viene el Señor afligiéndonos, y por eso cuando vienen todas estas aflicciones, nuestro ánimo se va al suelo, nuestra fe se va al suelo, el Señor no me ama, el Señor me ha abandonado. Porque no tenemos una mente preparada para la aflicción, una mente que sabe quién es ella o quién es él, sabe quiénes son sus vecinos y sabe qué es el mundo en que lo rodea. Es una mente que tiene anticipación. El primer requisito para poder vivir con sabiduría en este mundo y tener una mente preparada para la aflicción es tener anticipación. Es decir, hoy estoy bien, pero mañana voy a tener aflicción. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo malo. No es que esté todo el tiempo pensando cuando salgo a la calle que ya me va a caer un rayo encima. No, no se trata de eso. Se trata de ser sensato, coherente con la realidad de la vida en que yo vivo. En la vida en que yo vivo, muchos son mis adversarios. Dice el verso 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Incluso voy a estar en situaciones tan difíciles que la otra gente va a decir de mí, ahora sí se lo va a devorar ese problema. Los enemigos de David habían tratado de matarlo muchas veces, pero en esta ocasión ellos creyeron que por fin David iba a morir. No hay para él salvación en Dios, decían ellos. Y entonces lo que tenemos aquí es que David suma todas sus aflicciones, nos presenta todas sus aflicciones como ungido de Jehová y nos hace pensar que en este mundo tendremos aflicción y que lo mejor que nosotros podemos hacer para vivir correctamente en este mundo es saber que la aflicción nos va a venir y tener hacia ella anticipación.
anticipación. Y el apóstol Pedro lo dice claramente en su epístola. Dice: amados, no os extrañéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña alguna os aconteciese. Esa es primera de Pedro 4:12. Como si cosa extraña alguna os aconteciese. Hermanos, ¿es extraña la aflicción para el creyente? No lo es. No lo es, pero tenemos que aterrizar eso. Tenemos que llevarlo a nuestros corazones. Los creyentes debemos tener anticipación. El primer elemento para tener una mente preparada para la aflicción es la anticipación. Para ilustrarlo de alguna manera y compararnos a nosotros con una figura bien familiar, piensen en un paseo de familia un fin de semana. Ese paseo de olla que hacemos a las quebradas o a los pueblos cercanos, y comparémonos con los personajes que van a participar en el paseo, que son en primer lugar los niños. Cuando los niños van a ir al paseo, ¿los niños en qué están pensando? En el vestido de baño, en la pelota de números y en los juguetes que van a llevar. Pero cuando la mamá está preparando el paseo, ¿ella de qué se preocupa? De lo que van a comer, y por si acaso lleva alcohol, algodón, isodine, doles. ¿Por qué? Porque la mamá sabe que en todo paseo hay un accidente. ¿Sí o no? Eso es tener una mente preparada para la aflicción. Lo primero es tener anticipación. Entonces, en los versículos del 0 al 2, el Espíritu Santo nos muestra que en la vida de un verdadero creyente van a haber muchas aflicciones y que ese creyente tiene que tener anticipación. Pero veamos ahora en segundo lugar las reacciones del ungido de Jehová. Lo primero que vimos son las aflicciones del ungido de Jehová. Vimos que son muchas y que el creyente tiene que tener anticipación. Pero ahora veamos cómo reacciona el creyente a la aflicción. Las reacciones del ungido de Jehová. Y aquí vemos dos reacciones en David. La primera reacción, en el verso 3, David practica la autopredicación, y en el verso 4 David practica la oración. En medio de sus aflicciones, David practica la autopredicación. Esta es una palabra que de pronto suena un poco extraña, pero debemos acostumbrarnos a ella, debemos conocerla y debemos aplicárnosla fuertemente si queremos realmente soportar la aflicción. Dice el verso 3. Antes de leer el verso 3, conectémonos otra vez con el verso 2, al final. Dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Cómo estaban viendo la situación los enemigos de David? Los enemigos de David estaban diciendo: este hombre no lo salva a nadie, su Dios lo ha abandonado, ahora sí va a morir. Pero ¿cómo reacciona David? David ve la situación de una manera totalmente diferente. Mientras ellos dicen: no hay para él salvación en Dios, Dios lo ha abandonado, va a morir, noten David lo que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Qué está haciendo David en ese momento? Él está enfrentando la aflicción, predicándose a sí mismo. ¿Y qué es lo que David se está predicando a sí mismo? La verdad verdadera, o la verdadera realidad. Los enemigos veían la situación como una realidad falsa, en la cual David iba a ser destruido. Pero David sabía que él no podía ser destruido porque Jehová había hecho pacto con él. Jehová tenía un pacto con él y Jehová no puede faltar a su pacto. Y David, lo más impresionante es que David sabía eso, a pesar de que él sabía de que esto que le estaba viniendo era un castigo por su pecado. Pero David sabía que él no podía morir porque Natán le dijo: tu pecado ha sido perdonado, no morirás. David sabía por palabra de Jehová que él no podía morir. Por eso David sabía que lo que ellos veían no era la realidad. Lo que él veía era la realidad verdadera. ¿Qué era lo que David veía? A Jehová
alrededor de él. Hermanos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La definición que dice la Escritura de fe es la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero definida de otra manera, ¿qué es la fe? Oigan esto, fe es ver lo que otros no pueden ver. Fe es creer que lo que Dios ha dicho sucederá simplemente porque Dios lo ha dicho. Eso es fe. Así que David, ¿cómo reaccionó ante esa aflicción? Con fe se predicó a sí mismo la realidad verdadera. Mas tú, Jehová, eres escudo. Ellos piensan que tú estás lejos. Ellos piensan que tú me has entregado a mis enemigos. Ellos piensan que voy a morir. Ellos están en el engaño. La verdad verdadera es que tú estás aquí conmigo. La verdad verdadera es que yo sé que me estás castigando por mi pecado, pero la verdad verdadera es que yo sé que no me vas a matar, porque Natán dijo que yo no moriría por este pecado que cometí. Porque tú hiciste pacto conmigo y Samuel me ungió y el cuerno de aceite fue derramado sobre mí. Yo soy tu ungido y el ungido de Jehová no puede morir. Amén. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Y noten que ¿quién está diciendo que Jehová es su gloria? Un rey. Un rey que sabía perfectamente que la gloria de ser rey era nada comparada con la gloria de Jehová. Amén. Tú eres mi gloria, tú eres lo que yo más deseo, tú eres lo que yo más anhelo, tú eres el que levanta mi cabeza. Sí, yo pequé y fui humillado, soy un vil pecador, pero tú perdonaste mi pecado, tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Qué está haciendo David ahí? Se está predicando a sí mismo. Hermanos, cuando ustedes tienen una gran aflicción, cuando ustedes están enfrentando el peor momento de sus vidas, deben practicar la autopredicación. Lo primero que deben hacer no es orar. Noten que en este pasaje la autopredicación está primero que orar. Lo segundo que hay que hacer es orar. Lo primero que hay que hacer es autopredicarse, porque oigan bien, lo único que disipa el miedo es la autopredicación. Es predicarse a sí mismo que usted está en pacto con Dios, Jehová. Es predicarse a sí mismo las promesas de Dios. Es recordarse a sí mismo que Dios ya lo ha ayudado a usted en el pasado. Si Dios lo ha librado en el pasado, lo librará otra vez. Eso es predicarse a sí mismo, es recordar quién es Dios para usted, qué relación tiene usted con Él, qué promesas tiene usted de Él. Cuando usted se predica eso, el temor se va. ¿Usted ha oído hablar de algo que llaman la paz que sobrepasa todo entendimiento? Le pregunto, ¿usted la ha sentido alguna vez? La deberíamos tener siempre que estamos en aflicción. Pero la mayoría de las veces no. Antes de venir para acá, una hermana, yo he predicado esto en mi iglesia muchas veces. De hecho, en mi iglesia yo todo el tiempo estoy recordando una mente preparada para la aflicción. Ya 2 días antes de venir para acá, la hija de una hermana sufrió un accidente de tránsito. El carro chocó contra un poste, el poste se le vino encima, partió el capó del carro, le cayó en la cabeza y le produjo un hematoma en la cabeza, y la niña, una joven, quedó atrapada entre los fierros retorcidos del carro. Me llega el mensaje por WhatsApp y yo marco a la señora y empiezo a hablar con ella, y ella está así: pastor, Yo me pongo muy serio, casi que mirar. Hermana, usted lo primero que tiene que hacer es calmarse. Lo primero que tiene que hacer usted es calmarse. ¿Usted cree en la soberanía de Dios? Sí, pastor, sí.
Y así la fui llevando. Usted cree en la soberanía de Dios, usted cree en el poder de Dios, usted cree en el control de Dios, usted cree... Y así la señora fue respirando más despacio, respirando más despacio, hasta que se calmó y oramos. Porque esa no puede ser la reacción de un cristiano maduro, esa es la reacción de un niño en Cristo. En la iglesia de Quibdó hay un hermano que se le murió un hijo. El río Atrato se seca y los chocuanos se bañan en el río Atrato y toman aguardiente. Y se creen Tarzán y empiezan a pasar el río y más de uno se ahoga. Y este hermano nos cuenta que su hijo tuvo esa buena idea de ir a nadar al río y se ahogó. Pero a él no le dijeron de entrada que el hijo se había ahogado, sino que estaba en el hospital. Cuando llegó al hospital le dijeron, él preguntó, ¿en qué pieza está? Le dijeron, mire señor, su hijo no está en ninguna pieza, nosotros creemos que su hijo está en la morgue y necesitamos que usted pase a identificarlo. Y él dice que él entró a la morgue, levantó la sábana y vio el cuerpo de su hijo y empezó a gritar como un loco, a jalarse el cabello, a golpearse contra las paredes, a rasguñarse la cara y a gritar, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y está en eso contándonos cuando dice, y de pronto me acordé de que yo soy cristiano. Cuando nosotros no tenemos la capacidad, el hábito, esto tiene que convertirse en un hábito, de predicarnos a nosotros mismos, el alma entra inmediatamente ante la aflicción en la más profunda desesperanza, en la más profunda ansiedad. No en el camino de la paz que sobrepasa el entendimiento humano, sino en el camino de la histeria. El otro caso que me acuerdo es de una hermana que le iban a operar de la matriz. Entonces ya cuando estaba lista para entrar a cirugía, ya con la batola puesta y todo, y nosotros ahí acompañándola para que entrara a cirugía, se baja de la camilla y dice, ay pastor, usted no sabe, usted no sabe, usted no sabe, caminando de un lado para otro como una loca, del miedo que le daba entrar a cirugía. Eso no es de un cristiano. Esos cristianos son cristianos inmaduros que no tienen una mente preparada para la aflicción, que no tienen el hábito de autopredicarse a sí mismos y por eso sus emociones toman control de ellos en vez de ellos tomar control de sus emociones. Pero nosotros aquí, en este segundo punto, vemos a David autopredicándose y vemos a David saliendo con éxito de esta angustia. Pero quiero decirles algo, y esto es para no desanimar a los que se han dado cuenta de que todavía son así. David no siempre lo hizo bien. David tuvo muchos momentos en que reaccionó mal. Es más, usted puede revisar Salmos, el 31, el 42, el 56, el 57 y el 61, y usted se va a dar cuenta que David está otra vez en una situación similar, y en esas situaciones reacciona diciendo, Dios mío, me has abandonado. O sea que David no siempre reaccionó bien. David aprendió a predicarse a sí mismo. Y cuando David aprendió a predicarse a sí mismo, aprendió a traerse paz a su propia alma. Hermanos, la paz que sobrepasa el entendimiento humano literalmente no cae del cielo. Hay que predicarse a sí mismo el evangelio. Y cuando uno se predica a sí mismo las promesas de Dios, el pacto de Dios, las ayudas pasadas de Dios, la paz que sobrepasa el entendimiento humano crece, se fortalece y toma control del corazón en vez de como lo hace el miedo. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción de David ante esta gran aflicción? La primera reacción de David fue la autopredicación. Y ahora sí, una vez se ha autopredicado y está sereno, verso 4, ora. No es que inmediatamente le viene la aflicción y usted empieza a orar, como algunos dicen. Me vino la aflicción, me está contando un hermano. Pastor, me vino la aflicción. Ajá, hermano, ¿y tú qué hiciste? No, yo empecé a orar. Antes decíamos, no, yo empecé a reprender. Pero ya no, ya decimos, yo empecé a orar. Ya por lo menos no reprendemos. Pero orar no es lo primero que hay que hacer. Primero hay que autopredicarnos. Pues David aquí ya está orando, verso 4. Con mi voz clamé a Jehová. Es decir, oré. Y él me respondió desde su monte santo. Es decir, Dios respondió mi oración y me confirmó que yo no iba a morir. O sea que David oró y Dios respondió su oración. Entonces ahí tenemos en segundo lugar entonces las reacciones del ungido de Jehová.
Ya vimos primero las aflicciones, y vimos que tenía una aflicción inmediata y luego sus muchas otras aflicciones. Luego vimos las reacciones del ungido de Jehová y ya vimos que tuvimos la primera reacción, que es autopredicación, y la segunda, que es oración. Ahora veamos las victorias del ungido de Jehová, las victorias del ungido de Jehová. Y aquí vamos a ver que hay verdaderamente tres victorias. Primero hay una victoria interna, luego hay una victoria externa y luego una victoria final. Vamos a ver en primer lugar la victoria interna. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Este versículo, que lo hemos aprendido de memoria como para darnos sueño cuando no podemos dormir, es en realidad un versículo maravilloso. Mire, para usted poder entender, este versículo se lo enseñamos a los niños, y está bien que los niños lo sepan de memoria. Mientras más sepamos la palabra de Dios de memoria, más podremos autopredicarla. Es más, a veces el Espíritu Santo la trae sin que nosotros no la autoprediquemos. Pero para poder entender bien el verso 5, es absolutamente indispensable, oigan bien, recrear el contexto. Conéctense conmigo en un ejercicio de imaginación y vamos a imaginarnos esa situación que David vivió. Recuerden que él huía con un grupo pequeño de hombres fieles de su ejército, y algunos de los servidores de su palacio salen huyendo del palacio, atraviesan un arroyo y se van a esconder en una cueva. Entonces las mujeres y los servidores del palacio están en una cueva, y los generales que huyeron fieles a David están por allá en un rincón pensando cómo va a ser la batalla. Y David, cuando escribió este salmo, lo más seguro es que él se fue y se sentó en una roca. Busca una roca, porque recuerden que ¿quién es su roca? Su roca es Jehová. Entonces David se sienta en la roca, y cuando está sentado en la roca le pasa todo esto que escribió. Entonces David está en la roca, probablemente allá adorando, alzando las manos en el tercer cielo, porque él está viendo a Jehová como un escudo. Él ya sabe que no va a morir, él ya sabe que Jehová lo va a librar, pero sus generales están desesperados. Entonces los generales, después de no saber qué hacer, se le acercan, van donde él está y le dicen: rey, tu hijo tiene los mejores consejeros. Allá se había quedado Aitofel, que era un consejero extraordinario, un estratega extraordinario, invencible. Rey, el ejército de ellos nos triplica. La estrategia que van a usar es esta. Rey, estamos desesperados. Dinos tú, que eres el gran rey, ¿qué haremos? Y David se para, muy calmado, se sacude y dice: ¿cómo que qué haremos? Nos vamos todos a dormir. ¡A dormir! ¿Pero cómo así puedes dormir tú sabiendo que van a venir por tu vida? Entonces les dice: Jehová ha estado conmigo, Jehová me ha dado paz, yo puedo dormir. Y mire que el verso dice: yo me acosté, y ahí dice, lo más tremendo es que me acosté y dormí. ¿Sí o no? Y dormí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Que estuvieron en una situación muy, muy difícil, y uno se acuesta, se durmió. No. Pero aquí dice: yo me acosté y dormí. O sea, ¿por qué David pudo dormir en algo así, en medio de algo así? Porque Jehová lo sustentaba, dice ahí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, ¿cómo llamamos a esto, hermanos? Esto es una victoria interna. Esto es una victoria interna. Esta es la victoria sobre mí mismo. Esta es la victoria sobre mi miedo, sobre mi desesperanza, sobre mi incredulidad. Esta es mi primera victoria. Y cuando yo estoy así, seguro de que Jehová me ha bendecido, tengo de él estrategia, tengo de él sabiduría, tengo de él fuerza, y puedo pensar y diseñar exactamente qué es lo que debo hacer. Y como resultado de obrar con esa sabiduría que Dios me da cuando estoy en serenidad, ¿qué voy a obtener? Una victoria externa, es decir, que la situación por la cual estoy afligido va a ser derrotada, va a ser eliminada. Entonces David proclama su victoria, dice el verso 6, no temeré. El producto de la autopredicación es: no temeré a 10 millares de gente. Ahora, el punto es: ¿por qué David estaba tan seguro? ¿Por qué estaba tan seguro? ¿Por qué tenía tanta paz? Y aquí sí quiero que vayan conmigo a un pasaje que es un pasaje vital en relación con este tema. Este pasaje lo debemos memorizar todos, junto con el Salmo 3. Este pasaje es, digamos, la perla
la perla de todo esto que se llama una mente preparada para la aflicción. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pueden ver por qué David decía: no temeré a 10 millares de gente, porque él estaba en completa paz. Pero la pregunta es: ¿cómo tuvo esa completa paz? El texto mismo lo dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es eso? Autopredicación. ¿Pueden ver? Entonces, con su mente en paz, con la seguridad de poder avanzar con el favor de Dios, David dice: no temeré a 10,000 hombres que pongan sitio contra mí, aunque me rodeen 10,000 hombres, no temeré. Y enseguida, para alentar a sus soldados a pelear la batalla, proclama un grito de guerra: levántate, Jehová. ¿Por qué levántate? Porque Él es el que va a pelear por nosotros. ¿Recuerdan cómo Moisés en el desierto, cuando atravesaban el desierto, él también decía: levántate, oh Jehová, sean esparcidos tus enemigos? Bueno, David usa el mismo lenguaje de Moisés: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. ¿Y por qué David sabía que Dios tenía que salvarle? Por sus promesas, por su pacto. Y ahora viene la victoria externa. Primero la victoria interna, pero luego la victoria externa, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Imagínense un golpe que es tan fuerte que golpea la mejilla en el maxilar superior y hace que los dientes salgan volando. Dice: los dientes de los perversos quebrantaste. Así iba a ser el golpe que el Señor Jehová iba a dar al ejército de Absalón. Todos los enemigos iban a quedar despedazados, molidos por un golpe certero. Y esa es la victoria externa, y así ocurrió. Todos ustedes conocen la historia. El ejército de David venció. Absalón murió en manos de Joab, que lo atravesó con una lanza después de que quedó atrapado por su cabellera en un árbol. Y así fue la victoria externa de David. Entonces, primero una victoria interna, luego que es contra sí mismo, la victoria sobre sí mismo. Segundo, una victoria externa, que es la victoria contra sus enemigos visibles. Y luego David ve esta victoria como algo mucho más allá, como la salvación de Jehová, como la salvación no de él solamente, sino del pueblo de Dios. Verso 8: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y esa es la salvación final, o la victoria final, cuando David ve al pueblo de Dios libre para siempre de todos sus enemigos. ¿Y cuándo ocurrirá eso para el pueblo de Dios? Cuando el Señor Jesucristo regrese y seamos librados de todos nuestros enemigos. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros hasta aquí? Hemos visto que en el Salmo 3 nosotros tenemos un modelo de lo que es una mente preparada para la aflicción. Y una mente preparada para la aflicción tiene tres cosas. En primer lugar, tiene anticipación. Anticipación. En segundo lugar, tiene autopredicación. Y en tercer lugar, tiene seguridad de victoria. Seguridad de victoria. A veces los predicadores nos tomamos el atrevimiento, como los poetas, de inventar palabras que no existen. Ustedes saben que los poetas tienen esa libertad. Entonces, para este punto de la seguridad de victoria, yo he inventado una palabra que es la palabra victorización. Victorización, es decir, la mente del cristiano debe estar victorizada. La mente del cristiano debe estar victorizada, es decir, el cristiano madura cuando cada vez más tiene seguridad de victoria. Eso es lo que dice la Biblia cuando dice que en todas las cosas nosotros somos más que vencedores en Cristo. Entonces el cristiano que tiene que tener seguridad de victoria. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando un cristiano está ya maduro y tiene una mente preparada para la aflicción? ¿Qué va a suceder con ese cristiano? Uno, ¿se va a librar ese cristiano de las aflicciones? No. Pero en sus aflicciones va a glorificar al Señor más que en sus tiempos en que no tiene aflicciones. Vayan conmigo al Salmo 84 y ahí veremos la conclusión final. Salmo 84. Los mejores momentos para glorificar grandemente a Dios son nuestras aflicciones,
si es que tenemos una mente preparada para la aflicción. Salmo 84:5 dice este salmo: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ahora noten: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en el cielo. Eso es un cristiano que tiene una mente preparada para la aflicción. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando las lluvias llenan los estanques, y ahí la lluvia es el sinónimo de la gracia de Dios que viene sobre ese cristiano que sabe pelear las batallas del pueblo de Dios. Cuentan una historia de unos misioneros que pertenecían a los moravos. Los moravos eran unos luteranos que vivían en Alemania, en la hacienda de un conde, un hombre muy famoso, el conde von Simpson. Y ellos viajaban a América, como los demás europeos que querían poblar América. Y viajaban en un barco, y en ese mismo barco donde viajaban esos moravos, viajaban los dos famosos hermanos Wesley, John y Carlos Wesley, los escritores de muchos de los himnos que nosotros cantamos. Y cuentan que ese barco estaba a punto de naufragar, que todos tenían por seguro de que iban a morir, los Wesley, los moravos y el resto de los pasajeros. Y John Wesley cuenta que él estaba muy asustado, tenía mucho temor y no quería morir. Pero que lo que más le sorprendió ver es que los hermanos moravos, los luteranos, hicieron un pequeño círculo, se inclinaron a Dios en oración y oraron a Dios dándole gracias, diciendo: Señor, si este es nuestro final, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Qué bueno eres, qué maravilloso eres. Que oraron, que lloraron, que cantaron y que se les veía tan felices y con tanta paz que Wayne les dijo: yo definitivamente no soy creyente. Yo no soy creyente, yo soy dudante, porque mire, esta gente está tranquila y yo aquí estoy que me muero. Y cuenta él que eso fue determinante para su vida. Entonces nosotros vamos a glorificar más a Dios cuando la gente ve en nosotros las reacciones de una mente preparada para la aflicción. Nosotros podemos, es bueno pretender evangelizar, ganar almas, plantar iglesias, eso es bueno y hay que seguir haciendo. Pero hermanos, las mejores oportunidades que tenemos para glorificar a Dios son nuestras aflicciones. Amén. Por eso necesitamos tener una mente preparada para la aflicción. Y yo espero que usted por lo menos durante algún tiempo recuerde este salmo y recuerde esas tres cosas: anticipación, autopredicación y victorización. Y practique la autopredicación. Predíquese a sí mismo. Memorice los pasajes, tráigalos una y otra vez a su mente, y cuando vea una situación difícil, predíqueselo una y otra vez, y usted verá las grandes maravillas de Dios. Pero no podemos terminar esta exposición sin hacernos una pregunta: ¿para qué se escribió este pasaje? ¿Será que este pasaje se escribió para hablarnos de David y sus aflicciones? ¿O será que este pasaje se escribió para prepararnos a nosotros para tener una buena reacción en las aflicciones? La respuesta es sí, ambas cosas son verdad, pero no es la verdad más profunda y más valiosa por la cual se escribió este pasaje. Este pasaje se escribió principalmente para hablar de Cristo. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? El versículo 0 nos dice: Salmo de David. ¿Y quién es David? David es el ungido de Dios. Y lo que tenemos en este pasaje son las aflicciones del ungido de Jehová. Díganme ustedes, ¿quién es el verdadero y último ungido de Jehová? ¿Y de quién se dijo que él era varón de dolores, experimentado de quebrantos? ¿Quién tuvo más aflicciones que David? Solo nuestro Salvador. ¿Y cómo fueron las reacciones de nuestro Salvador? David aquí tuvo buenas reacciones, pero ¿cómo fueron las reacciones de nuestro Salvador? ¿Cómo reaccionó él ante su angustia? ¿O acaso no estuvo él también angustiado cuando en Getsemaní oraba, o cuando dijo: está turbada mi alma, pero ¿qué haré? ¿No se recordó él a sí mismo la promesa cuando él vio el gozo puesto delante de él, y por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz?
¿No es nuestro Señor el máximo ejemplo del ungido de Jehová, que sabe anticipar sus aflicciones, que sabe autopredicarse en medio de sus aflicciones y que obtuvo victoria sobre todas sus aflicciones? No, hermanos, este salmo está aquí para hablar de Cristo.